Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversación que ya creo que se ha vuelto habitual para todos nosotros los miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 2:30 de la tarde para conversar de qué está pasando en nuestro Valle de Aburrá, cuál es la gestión de los 10 municipios conectados con el área metropolitana, esos temas que necesitamos entender y sobre todo comprender y llevarlos al corazón para poder amar profundamente este territorio que estamos habitando y que estamos disfrutando. Por eso hoy tenemos una conversación de mucho interés y es cómo valoramos el transporte público, cómo se mide esa valoración del transporte público y tenemos una movilidad hoy femenina completamente, tengo puras invitadas mujeres y eso me genera mucha emoción porque también tiene que ver con ese sentir y ese ejercicio de liderazgo de muchas profesionales en América Latina sobre este tema de la movilidad, empezando por usted, doctora Viviana, bienvenida y qué rico que este tema esté hoy en la agenda de Diálogos Metropolitanos. Muchas gracias, Liliana, buenas noches a todas nuestras invitadas hoy que sin duda nos marcan una buena representación de las mujeres trabajando por la movilidad y por el transporte y muy contentos de estar nuevamente acá y un tema que nos interesa mucho hoy, que creo que es de todo el interés de nuestros televidentes y de todos los ciudadanos metropolitanos y pues bueno, muy entusiasmados para hablar del tema. Bueno, usted viene de un recorrido largo, ¿cómo le fue en Bolivia? Pues cuéntele a los televidentes que en este tema quedó con una importante representación. Bueno, efectivamente estuvimos iniciando el mes de octubre en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados que trabajan por la movilidad urbana sustentable, que es una asociación que reúne las agencias gestoras y las autoridades de transporte y movilidad de las principales ciudades de Latinoamérica, desde la frontera con Estados Unidos hasta el sur del continente. Y que estamos trabajando por tener ciudades más sostenibles, tener mejores soluciones de movilidad y tuvimos la fortuna, creo que el gran reconocimiento de que el área metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad de transporte masivo de este territorio y como digamos autoridad encargada de la formulación de políticas regionales de movilidad fue elegida en la presidencia de la asociación para toda Latinoamérica. ¿Y eso qué significa? Mucho trabajo. Muchos retos, mucha responsabilidad, pero también una bellísima oportunidad de llevar el mensaje de lo que ha hecho este territorio por la movilidad y cuán importantes han sido los proyectos de transporte y de movilidad para la transformación social de este territorio. Eso es muy bonito porque nosotros nos damos muy duro y nos exigimos mucho y como paisas nos ponemos unos retos que decimos como que nos falta mucho, no estamos avanzando y vernos valorados y bien calificados desde otros lugares y en el contexto latinoamericano es importante, quiere decir que aquí, que en Colombia estamos haciendo bien las cosas. Exactamente, una de las cosas más satisfactorias cuando salimos es ver el cariño y la admiración que representa ese territorio en el exterior, pero fundamentalmente es la capacidad, se nos reconoce en el mundo por la capacidad, por esa resiliencia, pero también por esa capacidad de transformar y de salir desde esas épocas tan difíciles que fueron los finales de los 80, principios de los 90, y hacer toda esa construcción y reconstrucción social, y sobre todo que los proyectos de transporte y de movilidad hayan sido un gran instrumento de transformación del territorio, es lo que más se nos reconoce, la capacidad de intentar cosas, de innovar, de inventar, de atrevernos a aplicarlo y que al final pues también podamos, digamos, evaluar y tener la capacidad de contarlo de una manera positiva. Muy bien, y aquí está asintiendo todo el tiempo y me alegra mucho la doctora Marta Lucía Gutiérrez Echeverry, secretaria general de SIMUS, de esa Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable que estaba conversando la doctora Viviana, bienvenida. ¿Y qué es esa asociación? Suena muy interesante y además con un tema bien importante.
Pues Liliana, lo primero agradecerte por la invitación, a todas las compañeras que también me acompañan y a todos los televidentes, un saludo especial. Efectivamente, la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados es la asociación que agremia a las ciudades, a las áreas metropolitanas, a los estados, dependiendo de toda la estructura político-administrativa de América Latina, a los sistemas integrados de transporte. Están representados a través del funcionario de más alto nivel que define, que traza políticas públicas en movilidad urbana sustentable. Se puede tomar decisiones en ese encuentro. Es los actores que toman las decisiones para mejorar la movilidad y el desarrollo urbano de las ciudades. CIMUS hoy está presente en 35 ciudades de América Latina, 12 países. Básicamente es una plataforma de intercambio de conocimientos, de experiencias en movilidad y desarrollo urbano de ciudades. Es muy bonito esto de asociarse y creo que vale la pena destacarlo porque cada vez creo que los retos del mundo nos da para juntarnos, no para separarnos, sino para hacer cosas juntos. Y en el tema de transporte es muy importante porque vamos en distintos niveles en los países, unos van con mucho tiempo, otros menos, otros están innovando. Vale la pena compartir todas esas experiencias para no perder camino, sino aprovechar lo que otros han aprendido. Pues mira, justamente esta red CIMUS lo que busca es que los sistemas más avanzados de transporte que hacen parte hoy de la asociación compartan esa experiencia que ya se ha venido acumulando hace más de, te puedo decir, de 18 años que tenemos implementados sistemas integrados multimodales en América Latina, con aquellas ciudades más pequeñas donde en América Latina están surgiendo la necesidad de organizar no solamente el territorio, el uso del suelo, sino los sistemas y la red de transporte. La cooperación y la transversalidad de experiencias es fundamental. Creo que cada vez hace más sentido unirnos para compartir experiencias y sobre todo es cómo hemos superado las dificultades y los retos que hoy las ciudades están enfrentando con el gran crecimiento además que se está teniendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y le doy la bienvenida también a la doctora Paula Valenzuela Córdoba, encargada de estudio de usuarios del Directorio de Transporte Público Metropolitano en Santiago de Chile. Esa era como la integración de los ministerios, o cómo funciona el concepto de directorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros pertenecemos al Ministerio de Transporte Público del Gobierno de Chile y el Directorio de Transporte Público Metropolitano es un directorio que contempla Transantiago, que es el sistema de buses de la ciudad de Santiago. Maravilloso. Claro, y Metro, y actualmente también está integrado el tren dentro de nuestra administración. Bueno, o sea que es todo el sistema. Claro, es todo el sistema de transporte de la región metropolitana de Chile. Bueno, ¿y cómo van? ¿Cómo va toda esa integración y ese trabajo conjunto? Eso ha sido un trabajo complejo, largo. Hemos tenido momentos difíciles, sobre todo el inicio del sistema, pero ha ido mejorando, el usuario lo ha ido demostrando en los estudios de satisfacción poco a poco, pero se está instaurando de mejor manera lo que significa la movilidad, más allá del transporte, sino que entender el concepto de movilidad como un concepto central para las sociedades. Bueno, eso es clave lo que usted está tocando y enseguida lo profundizaremos porque ya ha cambiado esa manera. Movilidad no es andar en un carro o andar en algo, sino cómo nos conectamos, ¿cierto?, con los distintos espacios. Así es. Y me encanta también saludar a la doctora Esther Rubio Loaiza, su gerente de comunicaciones y atención al cliente de Transmetro de Barranquilla. Bienvenida, porque la experiencia de Barranquilla también es muy emocionante y ha logrado cambios significativos en la vida de los barranquilleros y también en el avance del sistema. Por supuesto que sí, muchas gracias por esta invitación, Liliana, a todas mis compañeras de panel y un saludo muy especial a los habitantes de esta tierra que quiero tanto. Sí, en Barranquilla y su área metropolitana, sin duda alguna, se ha vivido en los últimos 7 años de operación del sistema masivo una transformación, no solamente en la manera de movilizarnos, sino también en el entorno, en la infraestructura, en el espacio público y en otras manifestaciones sociales y culturales muy interesantes que han sido motivadas a partir de la puesta en marcha del sistema de transporte masivo. O sea, se ha visto el cambio, el que esté el sistema, estén las estaciones, empiezan a cambiar los espacios donde se encuentran. Por supuesto, cuando los sistemas masivos, y es una teoría que hemos venido
venido comprobando año tras año, llegan, dignifican al ciudadano, unifican a Barranquilla y su área metropolitana, particularmente a Puerto Colombia y al municipio de Soledad. El de Soledad es fantástico. El de cambia. Soledad, el que es el 60% del total de los 135.000 usuarios que movilizamos a diario, pues allí vemos que cuando estos sistemas dignifican, hay una transformación social necesariamente. Qué bueno. Y también le doy la bienvenida a mi compañera Paola Cardona, que nos va a contar cómo podemos interactuar en redes. Hola Liliana, un saludo muy especial para todos los televidentes, muy contenta de escuchar esta variedad de acentos de toda Latinoamérica, de Colombia en este programa. Y pues también en redes sociales vamos a tener nuestro diálogo digital, les recordamos siempre que tenemos nuestras cuentas @telemedellín, @áreametropol en Twitter y en Facebook, donde ahora tenemos también pues nuestra transmisión justo en este momento por Facebook Live. Si usted no puede sintonizarnos por el canal Telemedellín, pueden optar pues por esta alternativa de Facebook Live, donde van a ver nuestro programa, van a poder opinar, van a poder también resolver sus inquietudes, contarnos pues como todo lo que les está pareciendo esto que estamos transmitiendo en este programa. Y estamos en Facebook, en el Facebook del área metropolitana. Así es @áreametropol, allí van a encontrar toda la información. Además, si se pierden el programa, no hay ningún problema porque allí también vamos a estar colgando toda la información de nuestras notas pregrabadas que van a ver durante esta emisión, van a ver el programa completo, mejor dicho, no se van a poder perder nada de lo que mostremos aquí. Muy bien, esa es parte de la conversación y queremos mostrarles unas imágenes, doctora Viviana, del taller que se hizo en la mañana de hoy, que ustedes, acabo de cogerlos, nos vinimos para el edificio del área metropolitana para no perdernos del impulso del taller en el que habían participado y quisiera que nos muestren esas imágenes para que usted nos cuente qué es lo que ha pasado, porque están todos aquí en Medellín y la importancia de conversar sobre la percepción del transporte público. Bien, pues este taller es un taller de finalización de un proceso que iniciamos este año. Nos aliamos, la asociación CIMUS y el área metropolitana, con el propósito de hacer la primera encuesta de calidad y percepción de la satisfacción del usuario de transporte público, de todos los modos de transporte público que se prestan en el Valle de la Aburrá. Veníamos de alguna manera sumándonos a una iniciativa que había tenido la asociación CIMUS en varias ocasiones y en varias ciudades. Una encuesta que se había aplicado en Santiago de Chile, en Belo Horizonte en Brasil, en Bogotá con el sistema Transmilenio. Nosotros la llevamos a un siguiente nivel porque es la primera encuesta que hace la asociación para toda la oferta de transporte público de la ciudad, para todo el sistema integrado de transporte. Que los mide todos. Nos mide a todos, exactamente. Y este taller era un taller donde con los miembros de la asociación y el equipo del área metropolitana nos sentamos un poco a evaluar esos resultados, a discutir, a pensar, a analizarlos. Fue una discusión muy interesante, muy enriquecedora desde las reflexiones que hacemos del servicio que estamos ofreciendo a nuestros usuarios y que sin duda nos va a llevar a construir unas muy buenas decisiones sobre cómo ir mejorando paulatinamente esa calidad. ¿Y quiénes están ahí? Ahí vemos imágenes y hay participantes de donde, bueno, además pues, de estar de Chile, está la representación, pues Barranquilla. ¿Quiénes más hay? Bueno, aparte de las que estamos hoy sentadas acá, está fundamentalmente la asociación con su secretaria ejecutiva, con el secretario técnico, el experto en benchmarking, el equipo de la asociación, el equipo del aliado técnico de la asociación en la ciudad para la realización de las encuestas, que fue el Grupo Movilidad. Están representantes del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar, del Sistema Megabús de Pereira, Barranquilla, están representantes de Bolivia, Belo Horizonte, Brasil, Laura, que nos acompaña obviamente de Chile, que es una experiencia que nosotros siempre escuchamos con mucha fascinación y atención, y obviamente pues el equipo del área metropolitana, que ha estado también muy pendiente y muy piloso, sacando las mejores conclusiones de este ejercicio. Bueno, doctora Marta, ¿por qué es importante medir esa percepción? Cuando estamos hablando de medir la percepción de la calidad, es cómo los usuarios lo estamos sintiendo, lo estamos viendo, ¿qué es lo que se valora ahí? Pues mira, para darte respuesta, Liliana, si me permites, sí, claro, pongo una premisa fundamental para la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana, y es que para nosotros la movilidad tiene que ser concebida como un derecho social constitucional. Eso quiere decir que la movilidad tiene que ser vista como un derecho
fundamental de rango constitucional. Bueno, eso es un brinco grande porque ya no es que es adicional, es de No. pronto. Claro, entonces cuando tú lo llevas a ese nivel, la importancia es que el ser humano es el centro de toda la política pública en movilidad urbana sustentable. Siendo así, lo que nosotros buscamos justamente con esta estandarización, un formato latinoamericano de calidad y de satisfacción de servicio al usuario, lo que buscamos justamente es medir si efectivamente los sistemas de transporte en América Latina están alcanzando ese nivel de satisfacción de un servicio con calidad, puerta a puerta, con dos premisas fundamentales: universalidad y calidad. En esa medida, hoy justamente es un encuentro fundamental, es un encuentro que está midiendo por primera vez una encuesta multimodal. Y quiero destacar esto porque esto es un proceso que lleva más de 5 años de construcción de la herramienta, donde buscamos justamente medir no solamente el modo del BRT, como inicialmente arrancó en el 2012 la encuesta. ¿El modo del qué? Sino de los buses, del Metro Plus. Ya, muy bien. Yo le voy a pedir Como que me Metro traduzca Plus. todo para que lo entendamos. Es como Metro Plus para que lo Sí, porque los casi vi un televidentes- ovni ahí mientras tanto, pero ¿qué era? No, el bus, el Metro Plus acá en Medellín. Entonces, lo que buscamos justamente con esta herramienta es la multimodalidad, 1. 2, hacer un análisis estadístico para medir realmente los resultados en los distintos modos. Una tercera es, y muy importante también, que sea la integración, ¿no? Multimodalidad con integración. O sea, que estén conectados, que se estén integren. absolutamente. Y eso es lo que nos trae justamente a Medellín. Yo quiero realmente agradecerle a la doctora Viviana Tobón, y aquí aprovecho este espacio tan importante porque representan a 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, y lo que buscamos justamente es llevar esa medición a todas las áreas. Se lleva desde el transporte público, el metro, el cable, el Metro tranvía. Plus, el tranvía. Los resultados Los han buses. sido maravillosos, y justamente lo que buscamos es que esta experiencia que se acaba de realizar acá en Medellín la llevemos al resto de ciudades en América Latina. Que sigan. En Chile ustedes ya lo hicieron. Ya hicieron esa medición. Nosotros hemos estado en el proceso acompañando a Simus desde el año 2014 con el piloto de la encuesta. En ese momento trabajamos una encuesta que se había realizado en Curitiba, la tratamos de ajustar al sistema de transporte de nosotros, y tanto nosotros, yo creo, sobre todo, hemos aprendido muchísimo de Simus, sobre todo por la posibilidad de conocer la experiencia de otros sistemas de transporte muy distintos a los nuestros y que Claro. están bastante integrados, que nosotros es una de los lineamientos más importantes que tenemos como directorio de transporte, tener esa posibilidad de integrar a los usuarios. Hay personas que a veces que ven los programas y dicen, pero ¿para qué estudian tanto? ¿Para qué tienen que investigar tanto, hacer estadísticas y hacer encuestas? Si a veces la ignorancia es atrevida y dice que ya sabemos qué hay que hacer, cambie. Es importante tomar decisiones a partir de estudios, por lo que usted está señalando, porque puede tomar uno decisiones de manera más clara, más acertada, porque es que estamos pensando aquí en la movilidad de todo un Valle de Aburrá, en el caso de ustedes, de todo Santiago de Chile. Así es, de hecho lo conversábamos hoy día en el taller, la importancia de considerar los estudios en la toma de decisiones, no solo los estudios a nivel de modelos de movilidad o de capacidad de los buses, sino también conocer a las personas que estamos movilizando. Claro, es conocer el usuario y en eso Así es. eso es muy importante, doctora Ruby, porque permite saber quién es el que realmente lo está usando. A veces se puede pensar, está de tal manera, pero al preguntar la gente dice otra cosa completamente distinta. Ah, por supuesto, porque es que quienes planeamos las ciudades, Ajá. quienes trabajamos para todas las personas que nos están viendo, desde los gobiernos, desde las instituciones, desde los sistemas masivos, pensamos una cosa. Pero cuando Sí. nos vamos a la calle y entonces cuando vamos y nos ponemos en los zapatos de cada uno de los ciudadanos, que a la vez son distintos entre sí, pues allí es donde obtenemos lo más valioso, que es lo que consideramos como la riqueza fundamental al momento de gobernar y administrar, y es lo que piensa la gente, lo que espera la gente y lo que siente la gente. Y eso yo pienso que hay que hacer mucho énfasis en que eso no es poesía.
en que eso no es discurso y que en realidad se convierte en el punto de partida para que todas las cosas que hacemos sean mucho más eficientes, pero además sirvan más y sirvan mejor. Bueno, es que finalmente este es el sentido del trabajo, estamos Por trabajando supuesto. para alguien, y en Así este es. caso son los ciudadanos y los usuarios. Quiero invitarles a que escuchemos una entrevista callejera que hicimos, que le preguntamos a las personas qué es lo que usted más valora en la calidad del transporte. Vamos a un corte y regresamos para seguir conversando en Diálogos Metropolitanos sobre esa percepción, cómo valoramos el transporte público, en este caso en el Valle de Aburrá y en sus ciudades. Ya regresamos, veamos la respuesta de la gente. ¿Qué es lo que usted más valora en calidad del transporte? Lo que más valoro del transporte público de mi vereda es, por ejemplo, la amabilidad de los conductores, la puntualidad. Yo he visto, por ejemplo, a nivel de los señores conductores que están manejando muy buenas relaciones humanas. Hay muy buen trato de los señores conductores. Lo que más valoro en cuanto al transporte público es, por ejemplo, el hecho de que el conductor a uno lo salude como con una cara amable y todo eso. Y también la cuestión de la limpieza del transporte. Lo que más valoro es el cumplimiento, la frecuencia con que se realizan los viajes. Hay mucho transporte, mucho bus, el metro. Tenemos los acopios, todo, me parece que es muy bueno y se desplaza uno muy bien para su lugar de trabajo y para la casa. Uno, la oportunidad, digamos, para tomar el servicio, que no tenga que hacer grandes esperas. Segundo, la posibilidad de acceder fácilmente al servicio, ¿cierto? Que no tenga tumultos, porque eso implica también temas de seguridad. Y hay un cuarto que Medellín está incursionando bastante en él y es como en las conexiones, en los sistemas integrados, que eso es muy bueno también porque facilita mucho, digamos, el transporte desde el comienzo hasta el final. Y seguimos en Diálogos Metropolitanos, estamos conversando sobre la percepción del transporte público, cómo se mide, por qué el área metropolitana ha decidido medir esa percepción entre todos los usuarios en el Valle de Aburrá. Hicimos una encuesta en Twitter y ¿qué nos dijeron? ¿Qué preguntamos y qué nos dijeron, Paola? Bueno, les contamos a nuestras invitadas que solemos tener en nuestro programa una pequeña encuesta, guardando las proporciones frente al tema que hoy estamos tratando, pero nos da como una pista de este tema que hoy es objeto pues como de conversación, para que ustedes también nos digan qué tanto encuentro hay entre las opiniones. Les dijimos a los usuarios, participen en Diálogos Metropolitanos. Para usted, ¿qué hace que el transporte público sea de calidad? Les dimos como opciones el tiempo de espera, la comodidad de los vehículos, la tarifa del servicio y el servicio del conductor. Tuvimos como un 48% el tiempo de espera, seguido de un 27% la comodidad de los vehículos, un 14% el servicio del conductor y finalmente un 11% la tarifa del servicio. Bueno, ¿cómo es eso, doctora Marta? Pues mira, muy interesante. Nosotros dentro del modelo de la encuesta tenemos 20 determinantes de calidad del servicio. Dentro del análisis que estábamos justamente hoy analizando en el taller con todas las compañeras acá presentes, veíamos que hay 3 determinantes que sobre todo aquí los de Medellín valoran, y es disponibilidad, el tema de la tarifa y el tema del tiempo de espera. Con estos resultados que aquí por Twitter estás manejando, creo que hay una gran similitud y refleja realmente el sentir de la gente. O sea, la gente lo que espera es frecuencia, rapidez y desplazamientos. Y claro, doctora Viviana, eso tiene que ver mucho con nuestra historia del transporte público, porque es que estamos haciendo un cambio lento de un modelo completamente distinto. Muy bueno explicar a los televidentes de dónde veníamos, cómo estábamos y para dónde vamos, porque cambia mucho. Claro, y contarles un poco la importancia y por qué hacemos esto. Claro. Es muy importante porque nosotros venimos en un proceso de transformación de nuestro sistema de transporte que arranca pues en el año 95 cuando abrimos nuestra primera línea de metro, pero poco tiempo le hemos dedicado a la reflexión de si lo que estamos haciendo realmente le está apuntando a que la gente se sienta cómoda, tranquila y que sienta que es atractivo utilizar el transporte público. Claro, que le llame la atención y que lo quiera usar.
Exactamente, al fin y al cabo nuestra función y la razón de ser de nosotros es hacer que las personas utilicen más el transporte público como una solución de movilidad más sostenible y más responsable con nuestro territorio, pero solo lo van a hacer si tienen un servicio que es suficientemente atractivo para dejar su carro en la casa, para dejar su moto o para digamos, mantenerse en ese transporte público si ya lo hacen. Entonces esta encuesta es muy importante para contarnos si estas modificaciones que, por ejemplo, hemos hecho, la construcción del tranvía, todo el cambio que ha supuesto para la zona nororiental de la ciudad, si al fin y al cabo con los proyectos que hemos implementado, en realidad, ¿qué es lo que está siendo más valorado por parte de nuestros usuarios? Veíamos en lo que pudimos conversar hoy que encontramos que especialmente nuestros usuarios valoran la disponibilidad, es decir, tenerlo fácil. el hecho de tenerlo fácil, pero también hay que ver, y lo que veíamos es que depende de la edad de los usuarios, del lugar de origen de los usuarios. Del horario, la gente tiene mucha más paciencia en la tarde que en la mañana hay que llegar rápido al trabajo, en la tarde estoy cansado, estoy más dispuesto de pronto a esperar un poco más, pero irme sentado. Entonces son diferentes los atributos de calidad. Y por eso en la encuesta lo que queríamos era, que se los vamos a presentar a toda la ciudad la próxima semana, tenemos todo un tablero supremamente complejo grande, pero bien organizado, donde podremos tener la capacidad de jugar con todas esas variables. Queremos saber en esta zona qué más valora la gente. O las mujeres. O las mujeres, por ejemplo. Que van con bebés, que van con bolsas, que tienen muchas cosas que valoran y si fuéramos a pensar un transporte amable y seguro para las mujeres, ¿qué decisiones tomaríamos? ¿O para los jóvenes? ¿O para los adultos? Exactamente, para los adultos mayores, Ajá. dependiendo de la zona. Veíamos en la nota que nos llamaba la atención que las personas que están en los municipios con mayor ruralidad tienen todavía esa relación tan cercana con el conductor y valoran mucho que se suban y el conductor los salude y se sienta en un ambiente familiar. De pronto en la parte más urbana estamos ya en la locura. En la locura de la congestión y del día a día, y eso es lo que queremos encontrar en la encuesta. Por eso es muy importante, porque yo una vez escuché un cuento que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Sí, ya llegó. ¿Cierto? Entonces lo que necesitamos saber es también qué efectivamente valoran nuestros usuarios para saber qué tenemos que hacer para mejorar ese servicio y darles mejor calidad. Eso en Barranquilla se parece, porque es que hemos ido migrando a tener el bus del barrio, el que pasaba, que era de transporte privado, digamos, era público, pero de uso privado, pues de dueños, de unos dueños que tenían unas frecuencias, que tenían unos ritmos, y algunos barrios tenían mucho y otros no tenían. Hemos cambiado. Todavía en Barranquilla tenemos transporte mixto, porque el sistema masivo cubre apenas el 30%, pero estamos trabajando en la proyección de la integración. Pero aquí sí me gustaría abrir un paréntesis, porque yo quiero hacer mucho énfasis parafraseando un poco el dicho que todos conocemos, es más o menos, dime cómo se mueve tu gente y te diré qué tipo de ciudad tienes. El transporte es fundamental, no solamente porque nos lleve y nos traiga y porque consista en un metro o en un tranvía o en un bus, es que el transporte es fundamental porque impacta directamente nuestra calidad de vida. Si yo me transporto bien, cómoda, con seguridad, con un montón de ventajas, que es lo que nos traen todos estos sistemas que nos han ayudado a modernizar la forma de transportarnos, pues yo voy a producir más, yo voy a estar más contenta, yo voy incluso a contribuir a que yo tenga una sociedad mucho más tranquila y mucho más saludable, y esa realmente es la importancia de todo lo que hacemos nosotros y de por qué escuchamos al ciudadano. En Santiago de Chile, ¿qué valoraron más en su momento cuando hicieron el piloto de la encuesta? ¿Cómo fue esa valoración? La verdad es que en Chile, al igual que ha pasado con los otros estudios, siempre se valora los mismos aspectos, o sea, si bien es cierto, somos países distintos, con idiosincrasias distintas, con contextos muy distintos, sobre todo de movilidad, siempre hay factores que son, nosotros en Chile le decimos higiénicos, que son tan relevantes para cualquier sistema de transporte. La frecuencia, para nosotros la regularidad, son los factores más importantes que son los que inciden en la satisfacción que el usuario va a tener con su sistema de transporte, ya sea con un bus o con metro, que es el caso de nosotros. Algo que para nosotros es interesante de esta asociación de la que participamos es que justamente al identificar que los factores de calidad y la importancia son muy parecidos, podemos aprender mucho
de las otras organizaciones de los otros países para saber cómo mejorar ciertas problemáticas que tenemos actualmente. Y a partir de lo que ustedes vieron, ¿qué mejoraron? ¿Qué se encontraron? Por ejemplo, ¿la frecuencia es que quieren que sea fijo el horario o que pase con mucha más rapidez o que haya más cantidad de servicio, por ejemplo, de buses? En este caso, lo que en Chile, en Santiago, se pide sobre todo que exista una regularidad. Si es a las 8, es a las 8. Y, por supuesto, claro, que que de alguna manera el usuario tenga una certeza de que el bus va a llegar a una hora prudente y que no voy a tener que pasar muchos tramos de tiempo en la parada. Perfecto. Vamos a conocer la experiencia de México que nos la comparte Xochitl Carrasco, gerente del consorcio Vea Tetra de México, y nos cuenta cómo esta encuesta, este trabajo conjunto con la asociación le ha servido y ha sido útil para tomar distintas decisiones, especialmente en esa relación con el usuario. Como en toda Latinoamérica, el transporte está evolucionando para bien. Los ciudadanos quieren un transporte con mucho mayor calidad y tenemos elementos muy importantes que lo están permitiendo, que es la tecnología. La tecnología nos está llevando a saber cómo se comporta el movimiento, las necesidades de los usuarios. En Pachuca teníamos un transporte convencional, una flota muy dañada y un poco vieja, en malas condiciones. Y además existía muchísima competencia desleal, había muchas rutas piratas que había que regularizar el tema legal, y además existían muchos conflictos. El tema de la guerra del centavo por tomar a ese usuario estaba generando muchísimos accidentes. Lo que podríamos replicar en el Valle de la Aburrá es que se tome la integración que existió en México del transportista con la autoridad y la tecnología, que ambos se apoderen de la tecnología. El tema de que no existan esos conflictos de intereses entre la autoridad y el transportista, y los dos aprovechen y mejoren la estructura urbana para poder aplicarlo en mejores tiempos para los usuarios, y obviamente pues ayuda al transportista a mayor conservación de su flota vehicular. Cuando el transporte en el área metropolitana empieza a cambiar, empieza a migrar a unos sistemas de combustible limpios, de tecnologías de comunicación, estamos evolucionando. Y seguimos siempre luchando porque el transporte colectivo no desaparezca, que el transporte colectivo siga siendo un eje de toda esta ciudad-región. Estamos mostrando las tecnologías nuevas en materia de comunicación, en materia de congestión y control de flota. Estamos trayendo unos motores, unos chasis con combustibles limpios. Podemos ver en el patio que tenemos vehículos ya Euro 5, vehículos a gas, que son tecnologías avanzadas que nos van a ayudar a seguir modernizando, a seguir mejorando, y con esto estamos contribuyendo y cumpliendo al convenio que tenemos con la autoridad municipal. Hoy tenemos los buses con unos ruteros modernos donde te anuncien la ruta, donde te anuncien todo, ¿cierto? Tenemos unos vehículos en un parque automotor, yo diría que en un 80% totalmente modernos. Tener vehículos que tengan la accesibilidad para la movilidad reducida totalmente. No es solamente un combustible que hace parte, sino toda la estructura. Estamos modernizando el sistema de hacer empresas. Estamos pasando de las empresas afiliadoras a las empresas administradoras totales de la flota.
estamos, y para ustedes en Diálogo Metropolitanos que estamos conversando del transporte público, cómo valorar esa calidad y cómo se percibe, unos mensajes muy interesantes de México, del cambio en Pachuca, de cómo embellecer, poner útil, funcional, cercano, amigable al usuario funciona. Y ahora pues el representante de los transportadores también, la otra mirada, no solamente es afiliar buses, sino ya administrar un servicio. Esa transformación conceptual es muy importante. Yo creo que es fundamental y es una transformación conceptual que debe ir del lado del prestador y del lado también de la autoridad, porque nos hemos acostumbrado a creer que nuestros usuarios son usuarios cautivos, que los tenemos ahí, que están ahí porque no tienen otra opción, Sí. porque les toca. Y creo que el reto es empezar a mirarlos como clientes que tienen opciones y que lo que queremos es enamorarlos cada día de que utilicen nuestro sistema de transporte, y eso solo lo harán si tenemos un servicio que tenga la capacidad de competir en lo que ellos valoran como más importante para tomar una decisión a la hora de movilizarse. Y eso nos está pasando en todos los países agremiados que están asociados a CIMUS y en todas las ciudades. Empieza a ser esa como una sensación constante en este momento de la vida, y es: ofrézcame una buena alternativa y yo abandono mi carro particular o yo tomo decisiones distintas. Hay un tema importante que desde toda la red venimos trabajando, y es cómo buscamos políticas integradoras que desestimulen el uso del carro privado, porque solo en esa manera cautivamos a ese usuario que no está en el transporte público, pero que es fundamental que haga parte de él, para buscar ciudades mucho más sustentables, menos congestionadas. Entonces creo que hay un trabajo muy importante con los tomadores justamente de decisiones para cambiar esas transformaciones. No es fácil, pero en la medida en que se dé un servicio de transporte público con calidad, tomando medidas integradoras, no aisladas, creo que… ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mira, hay muchas medidas que se han venido tomando de manera aislada, Sí. como la medida del pico y placa, que ya hemos evaluado acá en Colombia con mayor prioridad, que se adoptó en otras ciudades latinoamericanas, también se han adoptado tomando tiempos completos o medios tiempos o solo 2 días a la semana, o con distintos modos, tanto del transporte público como del privado, se han hecho, pero no son suficientes. Entonces hay que pensar también en adoptar, por ejemplo, cómo tú haces mucho más restrictivo el uso del vehículo, por ejemplo, en las zonas céntricas, donde ya no hay capacidad para movilizar el vehículo público, privado, sino donde debes buscar condiciones de recuperar el espacio donde la gente camine. Hay un tema en general de las ciudades de América Latina, y es que el espacio público le pertenece a las personas, a los ciudadanos, y dejamos eso a un lado para darle al carro privado. Y son más los peatones incluso, que Claro. quienes andan en carro. Entonces, medidas justamente de cómo tú restringes el ingreso de esos carros privados al centro de la ciudad, cómo también incluyes un tema de peajes internos, cómo buscas no solamente el tema del pico y placa, sino también cómo buscas espacios para dejar el carro privado y acceder en el transporte público. Cómo buscas que se integre todos los modos alternativos de última milla, como la bicicleta, al sistema de transporte público, pero obviamente que debes buscar condiciones de seguridad, de confiabilidad, pero son una suma de factores y de decisiones para que justamente el carro privado se desestimule. Doctora Paula, ¿qué ha sido exitoso para ustedes en Chile? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué les ha funcionado en eso que usted nos contaba al comienzo, que ha sido difícil, que ha sido despacio, que ha tenido sus tiempos de ir integrando el metro con el sistema de buses y ahora con el tren? ¿Qué ha funcionado que podamos aprender de ustedes? Bueno, un aspecto importante que ha funcionado durante este último tiempo es la asociación con los operadores de transporte. Que el operador de transporte vea en el directorio de transporte un compañero en la gestión de la movilidad y no un evaluador de su gestión. Ni el que le pone la multa ni lo castiga, sino Así el que es. le ayuda. Así es. Entonces, uno de los aspectos importantes que son generar mesas de trabajo con los operadores para poder identificar mejoras de manera que sean positivas tanto para el operador como para los usuarios desde la mirada de nosotros. O sea, eso ha funcionado. ¿Y en Barranquilla? En Barranquilla ha funcionado primero dejar de pensar que la gente es de una manera,
porque es que, por ejemplo, en Barranquilla hemos roto unos paradigmas que son muy interesantes desde el punto de vista social. La gente en Barranquilla es desordenada, mentira. A la gente no le gusta hacer fila, eso va a fracasar, eso de un sistema masivo que me obliga a hacer una fila, irme a un paradero, mentira. El ajá no es verdad. El ajá es verdad, pero distinto. Pero el ajá es verdad para ser más creativos, para ser más agradables, claro. Pero mire, nos gusta hacer fila, porque además es que se levantan nuevas generaciones que viajan por el mundo. Claro. El barranquillero va por el mundo y va entendiendo que el mundo cada vez es más organizado y más eficiente. Por ejemplo, había otro paradigma, el barranquillero es súper bullero y le encanta andar en el bus con música a todo volumen, mentira. Al barranquillero también le gusta ir en el bus leyendo, también le gusta el silencio y lo valora muchísimo en las encuestas que hacemos. O el barranquillero no dialoga y no nos ayuda a construir, mentira. Tenemos redes sociales, por ejemplo en @transmetroBAQ, que fue la primera institución pública en estar en redes sociales, que hoy tiene más de 64.000 seguidores, en donde la verdad se mira un ejercicio permanente de comunicación pública en donde la gente nos ayuda a prestar mejores servicios. Entonces, también han servido los sistemas masivos para romper paradigmas y para demostrarnos todas esas cosas buenas que somos como sociedad. Claro, y es muy bonito lo que señalas porque nos da permiso de cambiar, ¿cierto? Y de superar unos prejuicios y unos paradigmas y decir, es que somos universales, somos distintos y además amamos la ciudad. Así es. Y como tal tenemos disponibilidad para cambiarlo. Hay experiencias que podemos visitar, Paola, y que podemos conocer también en las redes sociales sobre esta nueva manera de ver el transporte público. Liliana, en Medellín, pues por fortuna existen las redes sociales, pero digamos que el corazón es Medellín, de un sitio que se llama la.network. Es un espacio dedicado a la ciudad latinoamericana, en la que tratan diversos temas muy en relación y en conexión con lo que trabaja el área metropolitana, en lo ambiental, en lo relacionado con la movilidad, en fin. Y la network, pues últimamente ha tenido unos artículos bien interesantes en lo que tiene que ver con el tema precisamente de transporte público. Uno de ellos es el premio Xochitlán al Plan Integral de Movilidad de Santiago. De eso nos puede también comentar un poco más nuestra invitada. Y pues invitamos nosotros a los televidentes para que ingresen a la network y busquen ese artículo en el que van a encontrar, porque allí nos están hablando de cómo reconocen que la idea de movilidad urbana sustentable, en la que el peatón, la bicicleta y el transporte público son parte principal de la política de infraestructura. Entonces es un artículo bien interesante. Bueno, también tenemos el portal de CIMUS, porque seguramente después de esta conversación van a querer conocer esa asociación, quiénes son, quiénes participan y cuáles son los países que están ahí activos. Así es. Existe este sitio web, CIMUS, la dirección es alacimus.org y allí van a encontrar, además de información pues de la entidad, una parte muy importante en la parte inferior, que es la parte de noticias y de entrevistas. Ahí encontramos navegando, Liliana, pues que tienen entrevistas con personajes bien interesantes, por ejemplo, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, experto en economía del transporte a nivel mundial, Julián Sastre, en fin, contenidos interesantes para quienes estén muy interesados en estos temas pues de movilidad, de transporte público en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, ahí tenemos para que se antojen y empiecen a navegar, y este programa lo van a encontrar también referenciado en las redes sociales, como les decíamos, en YouTube y en la página del área metropolitana. Entonces, ¿qué va a pasar con esta encuesta de percepción que se entregará los resultados la próxima semana, doctora Viviana? ¿Para qué va a servir tener toda esa información? Nos va a servir sin duda para conocer mejor nuestros usuarios, qué están pensando, quién está pensando qué en relación con nuestro sistema de transporte, pero sin duda la encuesta es para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones en la planificación y en la organización de nuestro sistema de transporte, y esperamos que esas voces que nos llegan de nuestros usuarios las escucharemos muy atentamente y haremos una reflexión que nos lleve a tomar mejores decisiones en relación con esos atributos de calidad que mejor valoran nuestros usuarios. ¿Cómo se hizo esa encuesta? Porque ahora estamos viendo una muy simple, que es un sondeo, porque esto no alcanza a ser encuesta, lo que nosotros hacemos en Twitter, para quien quiera ahí entregar una información, pero nos han conversado de un piloto, de una experiencia, de una tabla que vamos a tener con mucha información. Es decir, es un instrumento que ya ustedes han cualificado mucho y que tiene como mucha seguridad en la información que nos entrega. La herramienta la construimos desde el año 2012, arrancamos con Brasil,
con 4 de las principales ciudades: Curitiba, que es emblemática en sistema integrado, Belo Horizonte, que está presente en el Congreso, Río de Janeiro, y con Belén, que es otra de las ciudades importantes en Brasil. Arrancamos justamente con esta metodología, nos enfocamos inicialmente en el bus BRT, como te decía, que es el Metroplus en América Latina. Exacto. Y arrancamos justamente de una necesidad, como creo que se arrancan todas las decisiones que se adoptan, de ver cómo buscábamos mejorar no solo la percepción, sino realmente la calidad del servicio de los usuarios. Esa herramienta se construye justamente pensando en esto. Los sistemas en general de América Latina tienen su propia encuesta de calidad. Sin embargo, el objetivo de la red latinoamericana es crear una estandarización, un formato latinoamericano que, como bien lo mencionaba Paula, nos permita crear un formato único para hacer procesos de benchmarking e intercambio de experiencias y buscar que este instrumento se estandarice en las ciudades de América Latina. Logramos entonces, a partir de Brasil como prueba piloto, que muchos de los sistemas migraran de la encuesta tradicional que tenían a la encuesta de CIMUS. A partir de ese momento buscamos realizar un ensayo también en 10 países, fueron 13 ciudades de América Latina, de las cuales participaron acá en Colombia 3 de estas ciudades. Estuvimos en México, Brasil, en Perú, en Ecuador, estuvimos también en Quito, en Santiago de Chile, y cómo hemos venido mejorando la herramienta al punto en que hoy tiene una maduración, como les mencionaba, con 5 aspectos importantes: la multimodalidad, que está con plataforma tecnológica, que tenemos también un tema importante de estadística. Entonces, a partir del 2012 empezamos con talleres, como el que está aconteciendo acá hoy en Medellín. Estos talleres son itinerantes, hemos ido por Brasil, por Santiago de Chile, que ya hay por mucha gente México. cualificada, o sea, ya hay muchas personas que saben conversar de manera clara del transporte público y de esos atributos. Y sobre todo que esta herramienta se convierte, como ya lo han mencionado todas las panelistas que me acompañan, es una herramienta de toma de decisiones para mejorar las condiciones de servicio del usuario. Y llegamos finalmente a un taller el año pasado en Medellín, que también se hizo acá, donde mejoramos la herramienta y hoy la estamos aplicando por primera vez en América Latina de manera multimodal. Y como les decía, el gran reto de las ciudades y de los sistemas es adaptarla, tomarla, asimilarla, y que América Latina hoy pueda tener un estándar de calidad del servicio al usuario. Bueno, en Chile estas mejoras en el transporte público han antojado, enamorado a los ciudadanos para que dejen a un lado su transporte privado. La verdad es que ha costado bastante, ha costado bastante. Tenemos ciertas iniciativas que han estado apareciendo y que se han impulsado a través del Ministerio, que es, por ejemplo, la inclusión de ciclovías, el aumento de kilómetros en ciclovías, lo cual también ha permitido que muchos usuarios quizás no se suban a la micro, pero se suban a un bus, y se suban a una bicicleta. ¿Ya? Ahora, mejoras van apareciendo sobre todo en la cobertura. ¿Ya? O sea, incluir nuevas líneas de metro. La semana pasada inició la línea 6 del metro, que une a comunas de Santiago que nunca habían tenido esa posibilidad, lo cual tiene a los usuarios muy, muy contentos. La cobertura sobre todo y la planificación con participación ciudadana. Ese es un aspecto que también hemos incorporado a través de mesas de trabajo con las comunidades para identificar cuáles son sus necesidades más específicas. Perfecto. ¿Hacia dónde va el Transmetro de Barranquilla? ¿Qué sigue? Sigue una importante etapa de integración. Nuestro alcalde Alejandro Char está liderando una serie de estudios y de proyecciones. Se habla de la posibilidad de también tener un tren ligero. Se habla, por supuesto, de vincular a el transporte intermunicipal, es decir, el transporte de todos los municipios del área metropolitana,
para vincularlos con el sistema de transporte masivo, Transmetro. Y también estamos pensando en este momento en cómo se integra la forma de pago, en cómo se unifica la tipología de la flota, porque hay que pensar en la seguridad del usuario, porque Transmetro llega y establece un estándar importante de calidad, de seguridad, de servicio. De manera de pagar. Claro, y también a propósito de lo que decían los encuestados, de cómo unificamos que todos los conductores, que para nosotros se llaman operadores, entonces atiendan, traten y se entrenen igual que como se entrenaron en Transmetro. Entonces, para nosotros viene esto que se denomina como la segunda fase del sistema de transporte masivo y que en realidad es un reto enorme para la ciudad y sobre todo porque se está viendo también como un referente de toda la región Caribe y por supuesto estamos contando con el acompañamiento de ciudades que nos llevan una gran ventaja como Medellín y por supuesto también de la Asociación CIMUS. Muy bien. Doctora Viviana, sé que usted no me va a contar los resultados, pero por lo menos un balance general para los televidentes. ¿Nos fue bien? ¿Cómo nos fue? Mientras nos cuenta los resultados. Adelante, ¿Alguna cosita? Creo que en general hay una muy buena percepción del servicio por parte de los usuarios y creo que esa es la gran satisfacción que nos llevamos nosotros como autoridad y de lo que debemos sentirnos orgullosos como ciudad. Y ya les contaremos cuáles son los mejor calificados, los menos calificados, pero sobre todo decirles que no hay mal calificados, que en realidad la percepción en general es muy buena y que esto lo que nos va a ayudar sencillamente es a tomar mejores decisiones sobre dónde tenemos que hacer énfasis en nuestro trabajo. Muy bien, ahí quedamos antojados de estar como pendientes de la información que el área metropolitana nos entregará y que seguramente en este programa también avanzaremos. Gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por ser parte de este diálogo metropolitano semanal y saben que estamos a su servicio para garantizar una conversación porque amamos mucho este territorio y queremos garantizar que lo usemos muy bien. Nos vemos.